¿Cuántos países hay en el mundo? Es una pregunta relativamente fácil, pero que contestarla depende de varios factores. Por ejemplo, la ONU se compone de 193 países miembros más uno, que es Ciudad del Vaticano, la cual, si bien no interviene, permanece como observador y es reconocido como oficial e independiente. Pero tenemos el caso de Palestina, que siendo también observador, no obtiene reconocimiento oficial y tampoco se le puede considerar independiente. También tenemos casos como Taiwán, Hong Kong, Kosovo y Puerto Rico, que si bien podrían funcionar como estados independientes, son reconocidos como asociados de otras naciones. O vamos a un caso particular como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, que de manera oficial no son reconocidos como países, sino más bien como estados pertenecientes a un país más grande, Reino Unido. A esto sumemos que, por ejemplo, otras organizaciones internacionales como la FIFA cuentan a más de 211 países miembros. Todo esto deja con dudas sobre cuántos países existen netamente, y más aún, sobre qué criterios son los que se toman en cuenta para llamar a algo país, ya que existe un caso en el cual ni siquiera existe un territorio físico, y resulta mucho más curioso que si damos una vuelta a viejas enciclopedias podemos encontrar naciones cuya descripción es muy ambigua, pero hasta el día de hoy existen, y en criterios más accesibles podríamos validar como países y los cuales estoy seguro la mayoría nunca en su vida llegaron a escuchar. Por eso en este video te muestro 10 países desconocidos o secretos que probablemente no conozcas. En 1991, Somalia sufrió una brutal guerra civil que prácticamente desmoronó todas las instituciones. Esto llevó a que los habitantes de la parte noroccidental fundaran su propia nación llamada Somalilandia, estableciendo su propia bandera, su propio ejército, su propio gobierno e incluso su propia moneda, e increíblemente funcionó. De esta manera, a 26 años de eso, mientras Somalia sigue siendo un infierno de violencia y corrupción y prácticamente ingobernable, Somalilandia funciona de manera óptima, siendo estable, semidemocrática y sobre todo pacífica. Aquí los ataques terroristas son algo que prácticamente nunca ocurre. Y aunque actualmente existe un problema de que el 75% de la población juvenil se encuentra desempleada y la amenaza de grupos terroristas es constante, Somalilandia es un oasis entre el caos de muchos de los países africanos. Similar al caso anterior, nos vamos hasta Irak, que como todos sabemos es escenario de brutales matanzas, una guerra interminable y cuna del terrible ISIS. Pero hay una parte de aquí la cual es probable que sí hayas escuchado: Kurdistán iraquí. Esta nación autónoma existe desde 1970 y si bien ha padecido horribles atentados y sucesos que estuvieron a punto de liquidarla, se ha sabido mantener. Cuando el ejército iraquí quedó extinto, los kurdos tomaron armas y actualmente son una de las milicias más efectivas contra ISIS. Fuera de la línea de combate, este país es muy estable y seguro. Tiene su propia industria de turismo, himno nacional, pasaportes, ejército como ya mencionado, fronteras definidas, un gobierno electo y su tasa de pobreza es de las más bajas en la región. ¿Eres un fan de la Unión Soviética y el comunismo? Entonces Transnistria es para ti. Ubicado al borde de Moldavia, un país que ya de por sí es desconocido, Transnistria se independizó del municipio de Chisinau en 1990 y desde entonces se ha mantenido como un vestigio de la extinta URSS. Tienen su propia moneda, pasaportes, gobierno democrático y policía, la cual es prácticamente un modelo calcado de la KGB. Aquí los símbolos comunistas en la bandera y las estatuas de Lenin se mantienen vigentes, por lo cual no es extraño que Rusia sí la reconozca como una nación oficial y mantenga 1000 soldados en el territorio. Como curiosidad, los controles de inmigración son prácticamente nulos. Este país probablemente sí sea reconocido por varios de ustedes, y es que la República Democrática Árabe Sahariana, mejor conocida como Sahara Occidental, perteneciente a la Unión Africana, tiene el reconocimiento y apoyo para su independencia de otros países como México, Sudáfrica, India, Vietnam y parte de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué decir que es un país secreto u oculto? Pasa que en teoría el territorio le pertenece a Marruecos. Explico. Marruecos se independizó en 1957 y la zona del Sahara Occidental le pertenecía a España, que la mantenía como una colonia. Sin embargo, cedieron el sitio pero sin concederlo al pueblo indígena saharaui, haciendo que Marruecos y Mauritania
pelearan por su control. Al final, Marruecos ganó y se adjudicó el territorio, y esto mismo ha llevado a una campaña a favor de la independencia de Sahara Occidental, que, como ya dije, mantiene el apoyo de muchos países. Abjasia era un antiguo reino medieval el cual decidió unirse a Georgia en el año 1008. Se mantuvo ahí hasta la caída de la Unión Soviética, cuando quisieron retomar sus antiguos territorios. Esto no le gustó al gobierno de Georgia, que impuso fuerza militar para mantener a la nación unida, y también se ordenó una brutal limpieza étnica que mató a miles y dejó a Abjasia sometida. Finalmente, lograron mantenerse aparte en 1993 y declararon su independencia formal en 1999. Actualmente, Abjasia tiene sus propios militares, gobierno, Banco Nacional, fronteras y el reconocimiento oficial de Rusia, Venezuela, Nicaragua y Nauru. Sin embargo, afortunada o desafortunadamente, se volvieron totalmente dependientes de Rusia, y aunque esto tiene beneficios como que los abjasios pueden solicitar con facilidad el pasaporte ruso y cruzar la frontera, todos los trabajos dependen directamente de la industria rusa. Italia alberga a dos micronaciones reconocidas mundialmente, San Marino y Ciudad del Vaticano, esta última tan pequeña que podría estar dentro del Pentágono sin ningún problema. Sin embargo, según los expertos, existe una tercera micronación, Seborga, una ciudad pequeña apenas del tamaño de Central Park en Nueva York y con tan solo 400 habitantes, pero Seborga mantiene cónsules en varias naciones y puede ser considerado uno de los estados más antiguos de Europa, pues fue fundada en el 954 como un principado del colosal Sacro Imperio Romano. Como sabrán, varias de las naciones que conformaban a este imperio cuando se desintegró pasaron a ser parte de otras naciones o se unificaron para ser países más grandes. El caso con Seborga es que, aunque en teoría sí le pertenece a Italia, no aparece en el documento de unificación, así que en términos legales es un país independiente. Sin embargo, nadie ha hecho esta reclamación en los tribunales, aunque los residentes de Seborga definitivamente quieren la independencia. ¿Recuerdan a Somalilandia? El siguiente caso es su opuesto total. Puntlandia declaró también su independencia en medio del caos de la guerra civil de Somalia, pero mientras Somalilandia logró llegar a cierta estabilidad pacífica, Puntlandia optó por negocios ilegales, terrorismo y una economía basada en la piratería. Actualmente es un país totalmente inseguro y sirve como refugio para los integrantes de ISIS. La cuestión aquí es que Puntlandia se mantendrá independiente solo mientras la guerra civil de Somalia permanezca. Si esta se termina, Puntlandia se desintegra para volver a formar parte del Estado somalí. Curiosamente, su territorio es casi del tamaño del Reino Unido. Este es el caso más particular de todo el top, pues no es solo un país autoproclamado, sino que es reconocido por el propio país del que se separó. Ciudad Libre de Cristiania es una comuna anarquista instalada en algunos de los abandonados cuarteles militares de Copenhague. Se declaró independiente en 1971. En un principio, todo fue complejo y Dinamarca decidió eximir a los ocupantes ilegales y, para no enrollarse mucho, declaró la zona como un experimento social más allá del control del gobierno. Sin embargo, realmente han tenido que pagar por este intento de nación. En Cristiania no se permiten los coches, ni las armas, ni la propiedad privada. Vender hachís es completamente legal, aunque drogas más fuertes está prohibido después de que el uso excesivo de heroína casi destruya la comuna. Cristiania prácticamente rompe todas las reglas de Dinamarca, quien a final de cuentas paga los platos rotos. Sin embargo, han mantenido la ilusión de esta nación debido al atractivo turístico, ya que a final de cuentas los ingresos terminan siendo reportados a Copenhague, y por ende al gobierno danés. Nagorno-Karabaj era un enclave armenio en los tiempos de la Unión Soviética. Cuando esta última se disolvió, los líderes de Nagorno ya habían decidido independizarse, pero esto no le gustó al gobierno de Azerbaiyán y envió a los militares, y la violencia dejó a más de 30.000 muertos y se llevó a cabo una limpieza étnica. Sin embargo, cuando las cosas se relajaron, pudo surgir esta nueva nación con un territorio de 4.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la República de Nagorno-Karabaj, con más de 150.000 habitantes, amontonados en una región pequeña, actualmente no es reconocida por ningún otro país, ni siquiera por Armenia. Y en abril del 2016, la violencia volvió de manera horrible, aunque pudo ser mitigada por intervención del gobierno ruso. Pero es solo una olla de presión que en cualquier momento puede estallar.
Llegamos al primer lugar con el caso más curioso de todos. Los caballeros de Malta son muy diferentes a cualquier nación del mundo. Veamos. No son una nación como tal, pero alrededor de 100 países tienen relaciones diplomáticas con ellos, menos de los que quieren reconocer a Kosovo, pero más de los que reconocen a Taiwán. Y lo creas o no, ni siquiera tienen un territorio físico que puedan adjudicarse. Viven alquilando un bloque de apartamentos y una villa en Roma, que funcionan como una zona extraterritorial para el gobierno italiano. Son prácticamente una orden religiosa católica existente desde el siglo XI. Funciona como una monarquía electiva. El país se adjudica a 13.500 ciudadanos. Tiene sus propios pasaportes, sus propias leyes. A pesar de carecer de una patria auténtica, tiene reconocimiento oficial como país independiente, y fuera de sus propios líderes solo obedecen al Papa. Como mencioné, manteniéndose en un límite muy ambiguo entre agrupación y país, cuentan con reconocimiento oficial y más de 80.000 voluntarios. De hecho, tienen presencia en México para realizar obras de caridad. Y hay gente que incluso acusa a la orden de ser masones, illuminatis y todo ese tipo de cosas. Después de elaborar el guión de este video, me quedaron varias cosas en la mente. Y es que el concepto de país, de fundar una propia nación, es algo que parece surgir automáticamente en las personas para asegurarse un bienestar y una identidad. Es entonces cuando se puede ver que las fronteras y países no son solo un capricho político, sino más bien una necesidad humana. Por supuesto que esto no justifica la xenofobia, ni el racismo, ni las ideas enfermizas de líderes enfermizos. Sin embargo, cuando se analizan situaciones como las presentadas aquí, uno se queda reflexionando mucho rato. Pero tú, ¿qué opinas acerca de este tema? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para descubrir conmigo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.